Para ampliar este tema estamos en comunicación con Elvio Guía, titular de la Federación Agraria aquí en la provincia de Entre Ríos. Muchas gracias por atendernos. Bienvenido a Telenoche. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, bueno, en principio corroborar esto, ¿no? Que se ha anunciado hoy desde Santa Fe y es una medida para todo el país. Sí, corroborarlo y es una medida que no queríamos hacer. Hemos hecho todo lo posible y lo imposible tratando de hablar con los ministros, hasta con el mismo presidente de la Nación, para explicar que esta medida no era la adecuada, que ellos dicen que ha bajado la carne y la verdad que eso no se ve en los mostradores, ¿no es cierto? Y que está haciendo un perjuicio enorme no solamente al sector primario, que somos los productores, sino a toda la cadena en su conjunto, trabajadores y todo lo demás. Esto consiste en qué? En un plan de lucha que va a empezar a corto plazo. Tenemos que buscar los consensos con nuestras bases y ver cómo seguimos adelante, ¿no es cierto?, ante, ya digo, la tosudez del gobierno nacional, y no así de muchos gobiernos provinciales que ya en su primer momento habían salido a decir que era una medida que no iba a aportar nada y que iba a traer complicaciones, ¿no es cierto? Bueno, esto es lo que nos está pasando hoy. La carne ha bajado en unos lugares mínimamente, prácticamente nada, ¿no es cierto? Y el perjuicio que está haciendo, vuelvo a decir, a trabajadores, a frigoríficos que no saben cómo seguir adelante y a los productores en resquebrajar todo lo que es sus entradas, la verdad que estamos en un momento complicado y no queríamos llegar a esto antes de las elecciones porque no queríamos que se tilde de oposición o electoralista. Por eso digo que hicimos todos los esfuerzos para buscar soluciones con el gobierno que no las encontramos. Veníamos de meses de incrementos constantes, ¿no?, en el precio de la carne. En estos últimos meses no se dieron aumentos, si bien, bueno, las carnicerías locales manifiestan esto, que no ha bajado el valor. ¿A qué se debe esto, no? El aumento, la posibilidad de que ahora se haya mantenido. ¿Ustedes a qué lo vinculan? Básicamente a un proceso inflacionario que venía erosionando el bolsillo de los consumidores, ¿no es cierto? Tuvimos antes de los primeros meses del año aumentos en el combustible que fueron importantes, que se trasladan al consumidor, ¿no es cierto? Y hablábamos de índices inflacionarios mensuales de 5,4, de 4 y pico, de 3 y pico, y la verdad que esto sabemos perfectamente que al que erosiona es el bolsillo del trabajador en su conjunto, porque genera inflación. Entonces, hoy, ¿por qué se baja o por qué se estabiliza? No es solamente por el cierre de las exportaciones, ¿no es cierto? Acá el consumo de carne está en el 45%. La gente tiene el salario hecho pedazo. Entonces podemos estar contentos, podemos decir todo lo que quieramos en las cosas, pero acá hay una realidad. Hoy al trabajador no le alcanza el dinero. ¿Bajó el consumo? Entonces, esto, por supuesto que bajó el consumo, por lo menos de la carne roja, o sea, de la carne bovina. No así se ha visto en los consumos de proteína animal, ¿no es cierto? La proteína animal, lo que pasa es que empiezan a cambiar los hábitos de consumo, más pollo, algo de cerdo también, ¿no es cierto? Y se retrae a los consumos más bajos, como las peores épocas de la Argentina, ¿no es cierto? El asado, que es un emblema de la Argentina y que toda la gente lo quiere comer, quiere comer la carne. Pero la verdad que los bolsillos no están dando, y esto no es un problema del productor agropecuario que es formador de precios. Esto es un problema del gobierno nacional. Brevemente, si puede ser, ¿qué implica entonces este cese de comercialización que van a llevar a cabo en una fecha a definir pronto? Bueno, el cese de comercialización siempre es de ganado en pie y de todo lo que es remate feria, por supuesto. Vamos a ver si en algún momento se agregan los granos también o no. Esto lo tenemos que debatir dentro de las entidades y ver cómo seguimos. Sí, lo que sea, hay un proceso de asambleas donde el fin de semana se va a estar en Río Cuarto, donde se va a seguir hablando con los productores y se va a entender. Hoy salieron los frigoríficos del ABC, ¿no es cierto?, también a, de alguna manera, criticar esta medida. Y vuelvo a decir lo que dije anteriormente. Los gobernadores, los cuales nos reunimos con varios de ellos, yo estuve en esas reuniones, ¿no es cierto?, también estaban criticando esta medida. Así que la verdad que no entendemos por qué tenemos este problema y le estamos poniendo un freno a la producción, y no solamente a la producción, sino a toda la cadena en su conjunto, con la necesidad de divisas que tiene la Argentina y la necesidad de exportaciones que se tienen, ¿no es cierto? Elvio Guía, titular de la Federación Agraria Argentina en la provincia, muchísimas gracias por este contacto.
No, por favor, muchísimas gracias a ustedes, espero haber sido lo más explícito posible en estas cuestiones y vuelvo a decir, no queríamos estar acá, después de mucho conversar con el gobierno, nos volvieron a mentir nuevamente y acá estamos otra vez. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Y la medida tiene